Buenos días, bienvenidos nuevamente al comentario de la lección de esta semana que se titula Consolaos, pueblo mío. Y el verso para memorizar se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 40 y en el verso número 9, que dice de la siguiente manera: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de comentar la lección de esta semana, pero no queremos hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo. Acompáñanos pues con Él, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. No voy a comentar la parte del sábado de tarde que está en la lección, porque es una historia que hemos leído yo creo que más de una vez, así que les recomiendo para que la lean y mediten en ella esta tarde. Así que vamos a pasar directamente a la parte del domingo que se titula Consuelo para el futuro. Se entiende que alguien puede recibir consuelo si está siendo castigada y si ese castigo está pronto a terminar. Y aquí en el capítulo 40 del libro de Isaías, Dios consuela a su pueblo porque el tiempo de su castigo finalmente está llegando a su final. Pero ¿a qué castigo se refiere? Bueno, antes de contestar esta pregunta, quisiera que leyésemos unos versos que se encuentran en el libro de Nehemías. Todos nosotros sabemos que si hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios, esas cosas al final de cuentas tienen consecuencias. Y no es que Dios se deleite en castigar a las personas, sino que a través de muchas amonestaciones hechas por nuestro Dios, y si somos renuentes a seguir en nuestros propios pensamientos y en nuestros propios caminos, entonces Dios retira su protección y nos deja a merced del enemigo. Pero si nos arrepentimos, entonces Dios muestra su misericordia y nos perdona y también nos bendice. Y yo creo que el ejemplo más claro que tenemos sobre lo que acabo de mencionar lo encontramos en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, y es todo el capítulo, pero solamente voy a leer algunos versos. Es básicamente la oración de Esdras confesando el pecado del pueblo de Israel. Pero voy a leer solamente algunos versos para ver cómo Dios reaccionaba cuando el pueblo pecaba y cómo Dios reaccionaba cuando el pueblo se arrepentía. Voy a leer el capítulo 9 del 16 hasta el 19 y luego voy a hacer otra lectura del 26 hasta el 31. Dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Verso 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, verso 18, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Verso 19, y con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles en el camino por el cual deberían de ir.
Ahora la otra parte, del 26 hasta el 31, dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde el cielo los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertador para que los salvase de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde el cielo los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Verso 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en las manos de los pueblos de la tierra. Verso 31, para terminar. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora sí, volviendo a la pregunta, ¿de qué castigo los estaba librando Dios? Bueno, pues Dios los estaba librando del castigo administrado o a punto de ser administrado por los asirios, debo de decir. Y número 2, del castigo administrado por Babilonia en sus varias invasiones a Jerusalén. Por lo menos, el pueblo de Judá vivió 3 invasiones babilónicas. Una de ellas, no me pongan mucho atención al año, pero en el año, porque no ese es el tema, en el año 605 vinieron los babilonios, se llevaron parte de los utensilios del templo juntamente con Daniel y otros jóvenes del linaje real. Y unos años más tarde, en el año 598 antes de Cristo, vino otra vez Nabucodonosor y se llevó a un gran número de cautivos, entre los cuales iba el profeta Ezequiel. Y luego sufrieron una tercera invasión. Vino Nabucodonosor, quemó la ciudad juntamente con el templo que había construido el rey Salomón. Sin embargo, Dios había prometido que estarían, gracias a su misericordia, que estarían solamente 70 años como cautivos en Babilonia, según lo leemos en Jeremías en el capítulo 29 y en el verso número 10, que dice de la siguiente manera: porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os enviaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Voy a leer también el verso número 11, un verso que tiene una promesa muy grande, no solamente para el pueblo judío de aquella época, sino también para cada uno de nosotros, que dice de la siguiente manera, y para cerrar la parte del domingo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora pasemos a la parte del lunes, que se titula Presencia, Palabra y Obras Viales. Es un poco chistoso el título, pero tiene un grande significado. Déjenme leer primeramente lo que dice Isaías 41, que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Déjenme preguntar,
¿quién es el pueblo de Dios? ¿O a quién le está dando Dios este consuelo? Bueno, yo no creo que sea difícil saber quién es el pueblo de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A estas personas Dios les ofrece su consuelo. Ahora, si hubiera alguien que diga, yo no le he recibido a Dios o yo no he creído en su nombre, ¿qué es necesario hacer? ¿Qué es necesario hacer para ellos? Bueno, hay una analogía muy interesante en la parte de la lección que dice que no es bien visto un rey que venga bamboleándose al andar por un camino accidentado, sino que para evitar esta vergüenza del rey, voy a ponerlo en eso, entre comillas, esa vergüenza del rey, es necesario aplanar o allanar el camino. Por supuesto, está hablando en términos espirituales. Ahora, ¿cómo nosotros podemos allanar o aplanar el camino para recibir a Dios o para creer en su nombre? Bueno, pues en todos los evangelios, además del libro de los Hechos, encontramos las siguientes palabras que todavía son verdaderas para nosotros. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos para perdón de vuestros pecados. El arrepentimiento es una acción necesaria para alejarnos del pecado y para recibir el consuelo del perdón. Déjenme, para no salirme tanto del tema, déjenme leer unos versos bien importantes. No los voy a leer todos por causa del tiempo, que están en Isaías en el capítulo 40 y los versos del 1 hasta el 8. Pero solamente voy a leer los versos del 6 al 8. Isaías 40, de los versos del 6 al 8, dice de la siguiente manera: porque decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y que toda su gloria es como la flor. Otra vez lo voy a leer. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y que toda su gloria es como la flor. Simplemente en este verso está haciendo una comparación de lo que es el hombre a los ojos de Dios o a los ojos de la eternidad. El hombre es como la hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Es decir, es muy efímera. Es decir, es muy corta su vida. Verso 7 dice, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo de Dios. ¿Cuántos años nosotros podemos vivir en esta tierra? 50, 60, 70, 80 años ya con muchos dolores. Sin embargo, la más grande esperanza, aunque nuestra vida sea muy corta en esta vida, válgase la redundancia, se encuentra en el verso número 8. Aquí es donde radica la importancia, muy a pesar de los pocos años de vida que podamos vivir en esta tierra. Verso 8 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, voy a tratar de cambiar esto de la palabra de Dios permanece para siempre por otra palabra muy parecida. Las promesas de Dios permanecen para siempre. Déjenme ponerles un ejemplo. Puede haber muchos, pero voy a usar este. Mis abuelos conocieron el mensaje, supongo, cuando ya eran personas grandes y abrazaron el mensaje con mucho amor, con mucho empeño, con mucha esperanza, creyendo que Jesús iba a venir en su tiempo. Sin embargo,
pasó el tiempo, los versos que acabo de leer, como la vida es muy efímera, pasó el tiempo y ellos finalmente descansaron. Pero las promesas de Dios se quedaron grabadas en sus corazones y van a permanecer esas promesas para siempre. Así que aunque ellos hayan cerrado los ojos, la próxima vez que abran los ojos será para ver a Jesús venir en las nubes de los cielos para llevarlos a vivir con Él por toda la eternidad. Esta es la grande promesa que tenemos escrita en este versículo. No nos desanimemos de ninguna manera. Las promesas de Dios permanecen para siempre. Pasemos ahora a la parte del martes, el nacimiento de la evangelización. Bueno, como ya lo miramos la semana pasada, la idea de evangelizar a otras personas o a otros pueblos o a otras naciones no es típica del Nuevo Testamento, sino también era una idea que Dios tenía que el pueblo de Israel desarrollara en la antigüedad. En el verso número 39, como lo estudiamos la semana pasada, se describe que por causa de que el rey Ezequías se engrandeciera a sí mismo ante los embajadores de Babilonia, en vez de engrandecer a Jehová de los ejércitos, todos los tesoros, todo lo que había en Judá iba a ser llevado a Babilonia. Los tesoros, los hijos, los reyes, los profetas, todo esto. Todo lo que está escrito en el capítulo 39 sucedió aproximadamente en el año 700 antes de Cristo. Y en el capítulo que sigue, en el capítulo 40, lo que sucede en el capítulo 40, quiero decir, sucedió, aunque está inmediatamente ahí, sucedió alrededor de 150 años después, más o menos como en el 530, 539, algo así, cuando el pueblo de Dios estaba a punto de ser liberado después de que habían pasado los 70 años que predijera el profeta Jeremías. Ahora, hay algo bien interesante y quiero hacer mucho hincapié en esto, aunque no es parte de la lección. Cuando Dios nos libera para que no sigamos haciendo lo mismo, por lo cual quedamos prisioneros o quedaron prisioneros estos pueblos en manos de otros pueblos paganos. Isaías 49 y 10, voy a leerlo. Isaías 49 y 10 dice, súbete, pues estoy continuando con lo que acaba de leer, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Bueno, esta era una promesa que tuvo cumplimiento en ese momento cuando el pueblo finalmente regresó del cautiverio de Babilonia, pero es una promesa también para nuestros días, especialmente lo que dice en el verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y he aquí su recompensa viene con él y su paga delante de vosotros. Déjenme leer otro verso también que se encuentra en el capítulo 41 y en el verso número 27, que dice de la siguiente manera, 41, 27. Yo creo que esto es tan cierto o fue tan cierto para esos días como puede ser o como será cierto también para nosotros. Isaías 41, 27 dice, y yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén, y daré un mensajero de alegres nuevas.
Por supuesto, todos nos recordamos, no voy a entrar mucho en los detalles, por supuesto que esto tuvo cumplimiento en el momento en el que Juan el Bautista preparó el terreno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pronto volverá ahora por segunda vez y necesitamos mensajeros que den buenas nuevas. Así que si nosotros reconocemos que Jesús nos ha guiado, sería bueno invitar a otros a dejarse guiar por Jesús. Pasemos ahora a la parte del miércoles que se titula Creador Misericordioso. Ahora, no voy a usar, les pido disculpas desde ahorita, no voy a usar los versos que están en la parte del miércoles en la lección. Voy a usar otro verso ampliamente conocido, muy corto y yo creo que es más fácil de asimilar. Es una pregunta que se hacía el salmista que se encuentra en el Salmo número 8 y el verso 4. Bueno, no sé si mencioné que el título de la parte del miércoles se titula Creador Misericordioso. Salmos capítulo 8 y verso 4. Es un verso también sumamente conocido por cada uno de nosotros que dice de la siguiente manera: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Miren, yo creo que todos o casi todos nosotros hemos contemplado la inmensidad del cielo, específicamente en la noche cuando podemos mirar el firmamento y mirar las estrellas, mirar los astros, y yo creo que reflexionar sobre algo tan sencillo que viene a nuestra mente, la distancia. Yo creo que siempre nos preguntamos, ¿qué distancia habrá desde aquí hasta aquella estrella que se encuentra en aquel lugar? ¿Qué tan grande será esa estrella que tengo la capacidad de mirar con mis ojos, por lo menos el reflejo el reflejo de su masa o de su estructura? Ahora, ¿qué distancia habrá entre una estrella y otra estrella? Yo creo cuando meditamos en esto y luego de repente miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de lo ínfimo, de lo tan pequeño que somos nosotros en el universo. Y eso que nosotros lo podemos hacer a nuestra simple vista, pero imagínense la impresión que pueda llevar alguna persona que tenga acceso a un telescopio y enfocar sus lentes hacia un lugar donde aparentemente no haya nada y de repente se dé cuenta que en ese lugar también hay otros astros. Ahora, imaginémonos por un momento que Dios tenga la cortesía de visitarnos, que Dios tenga la cortesía de cuidarnos, de preocuparse por nosotros, cuando hay tantos mundos que nunca han caído que reclaman su atención. ¿Por qué habría de preocuparse por el efímero ser humano? ¿Por qué Dios habría de honrarlo nombrándolo virrey de esta tierra? Estas preguntas solamente tienen respuesta cuando se reconoce el valor del alma humana creada a semejanza de Dios. Y se reconoce ese valor todavía mejor cuando se toma en cuenta la muerte del Salvador en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Por estas cosas que acabo de mencionar y volviendo a una de las preguntas en la lección, en la parte del miércoles, ¿hay alguien semejante a nuestro Dios? La respuesta sin duda es no.
ninguno. Pasemos a la última parte, que es la parte del jueves, que se titula El problema con la idolatría. El problema con la idolatría. Miren, yo siempre que tengo la oportunidad de entablar estudios bíblicos con alguien, siempre comienzo con un versículo que se encuentra en Juan en capítulo 5 y en el verso 39 que dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tengo que dejar bien claro desde el principio que la Biblia contiene la guía para mi vida espiritual y que la Biblia está, como lo estudiamos en algunas lecciones pasadas, está sobre la razón, está sobre la lógica, está sobre la ciencia y está sobre la tradición. Ahora, a la luz de la Biblia, nos damos cuenta, y lo voy a decir con mucho respeto, con mucho cuidado, a la luz de la Biblia, la tradición arrastra muchas doctrinas paganas y una de las más comunes es la adoración a los ídolos. Y esto no es de ahora, no es de ahora. La semana pasada nosotros estábamos leyendo, lo voy a leer nuevamente, Isaías capítulo 37 y los versos 18 y 19. Isaías 37, 18 y 19 no es otra cosa que sino la ley de Ezequías, cuando vinieron los oficiales del ejército asirio retando al pueblo de Israel, diciéndoles que ninguno de los dioses de los pueblos de alrededor los había podido librar de las manos de ellos. El rey Ezequías, reflexionando en las palabras que dejó escritas, y lo voy a mencionar otra vez, cómo nos evitaríamos errores si tan solo leyéramos la palabra de Dios. Isaías capítulo 37, los versos 18 y 19 dice: ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Verso 19, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. No es, lo digo con respeto, no es una ironía que una persona con sus propias manos pueda crear una figura de oro, de plata, de granito, de madera, de lo que sea, y después postrarse delante de ella. Hay otro verso aquí un poco más adelante, en el verso 41 y el verso número 29, el verso 29, que dice de la siguiente manera: he aquí todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. He escuchado, platicando con algunas personas, he escuchado, por lo menos me han dicho, que las imágenes que se encuentran en los templos no están hechas con el fin de ser adoradas, sino como un material didáctico. Sin embargo, quisiera leer para terminar una nota que me parece muy importante que se encuentra en la parte del jueves de la lección de escuela sabática, que dice de la siguiente manera: los idólatras de la antigüedad creían que adoraban a los poderosos seres divinos a través de imágenes o símbolos de ellos. Voy a leerlo otra vez. Porque no hay mucha diferencia. Los idólatras de la antigüedad creían que adoraban a los poderosos seres divinos a través de imágenes o símbolos de ellos. La adoración de un ídolo que representa a algún dios quebranta el primer mandamiento:
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero si un ídolo está destinado a representar al Dios verdadero, como lo era el becerro de oro, que acababa de leer hace un momento, el Señor lo rechaza como una imagen de sí mismo, ya que nadie sabe cómo representarlo, y nada puede representar su incomparable gloria y grandeza. Por lo tanto, en sí mismo, un ídolo funciona como otro Dios, y adorarlo quebranta el primer mandamiento y el segundo. No importa la razón por la cual usted haga una imagen para representar al Dios verdadero, de todas maneras funciona como un ídolo, y al hacerlo se quebranta el primero y el segundo mandamiento. Sin embargo, esto es muy importante, el pueblo de Dios no necesita ídolos porque tiene su verdadera presencia. La Shekinah, no vamos a hablar de ella, pero sabemos a lo que se refiere. Con ellos en su santuario, adorar a un ídolo es reemplazar su presencia real y por lo tanto negarla. Bueno, hasta aquí terminamos con el comentario de la lección número 8. Si Dios no dispone otra cosa, entonces nos veremos aquí para el comentario de la lección número 9. Será hasta entonces. Que Dios nos bendiga. Adiós.